Madrid, terraza del restaurante Diverso en el barrio de Chamartín. Una tarde de octubre, que sacudiría los cimientos de la élite madrileña. Isabel Montero, 38 años, directora ejecutiva de un imperio inmobiliario valorado en 100 millones de euros, finalizaba una negociación con inversores asiáticos, cuando una pequeña de 6 años ataviada con un vestido raído y manchado se aproximó a su mesa. Sus ojos esmeralda, un reflejo exacto de los suyos, la miraron intensamente mientras pronunciaba palabras que la dejarían helada. «¿Puedo comer contigo, mamá?». Los comensales del prestigioso restaurante con 3 estrellas Michelin quedaron paralizados. El personal de seguridad se movilizó para retirarla, pero Isabel, con mano temblorosa, les indicó que se detuvieran, pues aquella niña Carmen no era una simple mendiga. Era la hija que había dado por fallecida en el trágico accidente aéreo, donde también perdió la vida su esposo Diego hacía 4 años. La pequeña cuyo cuerpo jamás fue recuperado, y ahora aparecía allí con vida famélica, llamándola mamá frente a toda la alta sociedad madrileña. Lo que descubrió en los momentos posteriores no solo destruyó todas sus certezas sobre la muerte de su familia, sino que destapó una intrincada trama que implicaba a sus personas más cercanas. El restaurante Diverso representaba el santuario de la cocina innovadora madrileña, donde la élite empresarial cerraba transacciones millonarias entre elaboradas creaciones culinarias y selectos vinos de la Ribera del Duero. Isabel Montero frecuentaba el lugar cada jueves, ocupando invariablemente la misma mesa con vista al horizonte urbano de Madrid, siempre en compañía de inversores y colaboradores comerciales. Aquel día de octubre, recién había cerrado la compra de una prestigiosa cadena hotelera en Marbella por 75 millones de euros. La niña surgió como un espectro. Burló inexplicablemente la vigilancia del establecimiento, avanzando entre las mesas con una seguridad que contrastaba con su apariencia descuidada. Su vestido floreado le quedaba visiblemente pequeño. Calzaba zapatos remendados con cinta. Su cabello castaño lucía enmarañado y sucio, pero eran sus ojos los que cautivaron a Isabel, verdes, como las aceitunas de Jaén, con esa particular tonalidad dorada que era característica hereditaria de los Montero desde generaciones atrás. Al pronunciar aquellas palabras, «Puedo comer contigo, mamá», el tiempo pareció congelarse. El empresario japonés, su acompañante en el almuerzo, quedó paralizado con el tenedor suspendido. Los camareros se detuvieron en seco. Incluso el sumiller, experto en manejar situaciones incómodas entre la élite, dejó caer sus sacacorchos. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. Carmen había fallecido hacía 4 años en aquel fatídico accidente del jet privado que se estrelló en los Pirineos. Isabel se encontraba en Dubái por asuntos empresariales cuando ocurrió. Diego y Carmen viajaban rumbo a Barcelona para sus vacaciones. Los equipos de búsqueda habían recuperado el cuerpo destrozado de su esposo, pero de Carmen solo encontraron fragmentos que las pruebas de ADN confirmaron como suyos, o eso le habían informado. La pequeña la observaba con una naturalidad desconcertante, como si el último encuentro hubiera sido ayer y no hace 4 años. Sostenía una bolsa de plástico que parecía contener todas sus pertenencias. Cuando el personal de seguridad se acercó para interceptarla, ella permaneció inmóvil con la mirada fija en Isabel, y pronunció algo que solo ellas dos conocían. «Me prometiste que iríamos a ver los flamencos en Doñana para mi cumpleaños». «Ha transcurrido mucho tiempo, mamá». Era cierto. La noche previa al accidente desde Dubái, había prometido a Carmen llevarla al Parque Nacional de Doñana para ver los flamencos cuando cumpliera 3 años. Jamás lo había compartido con nadie. Era su tormento secreto, la promesa incumplida que la atormentaba. Las piernas de Isabel flaquearon. Se arrodilló frente a la niña con manos temblorosas tocando su rostro. Notó una pequeña cicatriz en su mejilla derecha. Carmen se la había hecho mientras jugaba en el jardín de su residencia en La Moraleja, cuando tenía 2 años. Era ella inexplicable, pero real. El restaurante era un caos. Teléfonos móviles capturando imágenes, susurros nerviosos, alguien contactando a las autoridades. Pero Isabel solo tenía ojos para su pequeña. La estrechó entre sus brazos,
y Carmen se aferró a ella con una intensidad desgarradora susurrando. La señora malvada me mantuvo cautiva. Me decía que habías fallecido, pero en mi corazón sabía que era mentira. Te busqué sin cesar, mamita. Fue en ese momento cuando Isabel descubrió las contusiones en sus muñecas, las marcas en sus piernas, los vestigios de años de maltrato. Una furia incontenible se apoderó de ella. ¿Quién había sido capaz de tal atrocidad? ¿Quién había secuestrado a su hija y la había mantenido oculta haciéndole creer que su madre no existía? La suite presidencial del Hotel Villamagna se transformó en el centro de operaciones de una investigación que sacudiría los cimientos de Madrid. Isabel había sacado a Carmen del restaurante, en medio del frenesí mediático, jurando no separarse de ella ni un instante. La pequeña había engullido los platillos del servicio a la habitación, como si hubiera estado privada de alimentos durante días. Después se quedó dormida en la cama king size, sujetando la mano de su madre con temor a que se desvaneciera. Las pruebas de ADN confirmaron lo que el instinto maternal de Isabel ya sabía. Era Carmen, pero ¿cómo era posible? Los restos hallados en el siniestro habían sido identificados como de ella. Roberto Iglesias, el abogado familiar, fue llamado con urgencia junto con Antonio Ruiz, el jefe de seguridad de Montero Properties y excoronel de la Guardia Civil. Las revelaciones fueron devastadoras. El accidente aéreo había sido orquestado. Los análisis forenses de entonces habían sido manipulados. Alguien había pagado para simular la muerte de Carmen. Pero ¿quién y por qué Carmen, al despertar, relató su historia entrecortadamente con la voz de quien ha aprendido que hablar demasiado conlleva castigos? Había sido extraída del avión antes del despegue por una conocida tía Elena, quien le dijo que era un juego. Después la había retenido en una casa campestre en las proximidades de Segovia. Le había revelado que sus padres habían fallecido y que ahora ella sería su nueva madre Elena. Ese nombre impactó a Isabel como un relámpago devastador. Elena Herrera, la hermana menor de Diego, su cuñada, quien siempre había manifestado una profunda envidia por su vida, la misma que se había esfumado tras el funeral, alegando que el dolor era insoportable. Supuestamente se había trasladado al extranjero, específicamente a Portugal, o eso había manifestado. La investigación privada que Isabel inició reveló la verdad en apenas 2 días. Elena jamás pisó suelo portugués. Residía en una propiedad apartada en la Sierra de Guadarrama bajo una identidad falsa. Las grabaciones de seguridad de diversos establecimientos la mostraban a lo largo del tiempo acompañada de una niña en crecimiento, Carmen, pero las revelaciones no terminaban allí. Los registros bancarios de Elena evidenciaban ingresos constantes de 10.000 euros mensuales durante 4 años. Los fondos procedían de una cuenta en Gibraltar. Y tras una exhaustiva investigación digital, se descubrió su vínculo con alguien impensable. Alejandro Vega, el socio comercial de Isabel, su confidente desde los años universitarios, el padrino de Carmen. La noche que Isabel descubrió la traición de Alejandro, permaneció junto a Carmen mientras dormía. Las piezas del rompecabezas formaban una imagen aterradora. Alejandro, quien había estado secretamente enamorado de ella desde sus días en la Universidad Complutense, había cultivado un profundo resentimiento tras verla elegir a Diego. El siniestro, el secuestro de Carmen, todo formaba parte de una estrategia para destruir a Isabel y apoderarse de su imperio empresarial. El plan era brillante en su simplicidad: hacer que Isabel perdiera toda esperanza, observar su autodestrucción en el dolor, para luego adquirir su participación cuando todo se derrumbara. Y casi lo consigue. Durante esos 4 años, Isabel había contemplado el suicidio en múltiples ocasiones. Solo su trabajo la mantenía con vida. Su imperio empresarial era lo único que le recordaba quién había sido antes de la tragedia. Pero Alejandro no previó un factor crucial: el vínculo inquebrantable entre una madre y su hija. Carmen había logrado escapar encontrando el valor necesario para huir durante una noche en que Elena había bebido más de lo acostumbrado. Había recorrido kilómetros interminables dormido en las calles frías, suplicado por ayuda, todo con un único objetivo: llegar a Madrid. Recordaba vívidamente que su madre solía almorzar en el restaurante Diverso,
Cada jueves un detalle que ella le había compartido años atrás, junto con la promesa de llevarla algún día a ese elegante establecimiento cuando fuera mayor. La detención de Alejandro Vega estremeció los cimientos del mundo empresarial madrileño. Este hombre que durante años había proyectado la imagen de un empresario respetable, benefactor de causas nobles y codiciado soltero de la alta sociedad, fue escoltado esposado desde su despacho en la Torre Picasso, mientras las cámaras inmortalizaban su caída. Sin embargo, la red de engaños resultó ser más extensa de lo que Isabel había imaginado inicialmente. El interrogatorio a Elena capturada en su refugio convertido en prisión destapó una trama que implicaba a numerosas figuras influyentes de Madrid. Alejandro no había actuado en solitario. Existía una red de colaboradores que incluía al médico forense que había falsificado la identificación de los restos, al funcionario de aviación civil que había cerrado prematuramente la investigación, e incluso a varios miembros del Consejo de Administración de Montero Properties. Carmen, por su parte, batallaba con las secuelas psicológicas de 4 años de cautiverio y manipulación. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, despertándose entre gritos, llamando a Isabel aterrada ante la posibilidad de que todo fuera una ilusión. La ansiedad por separación era tal que ni siquiera toleraba ir al baño sola. Sus hábitos alimenticios revelaban un comportamiento compulsivo, ocultando comida bajo su almohada, secuela de años de castigos y privaciones. La doctora María Jiménez, psicóloga infantil del Hospital La Paz, trabajaba diariamente con ella en la suite fortificada. Gradualmente, con infinita paciencia, Carmen comenzó a revelar detalles escalofriantes, los castigos de Elena cuando preguntaba por su madre, los encierros en el sótano oscuro. Tras sus intentos de fuga, las constantes mentiras sobre el supuesto abandono materno. Pero existía un detalle más perturbador. Carmen mencionaba las visitas ocasionales de un hombre elegante con aroma a tabaco premium, que la observaba con una inquietante mezcla de deseo y culpabilidad. La descripción que dio Carmen del visitante resonaba con la imagen de Diego, pero Diego estaba supuestamente muerto. Su cuerpo había sido identificado cremado y sus cenizas esparcidas en las aguas del Mediterráneo cerca de Valencia, según sus últimos deseos. O quizás no. La revisión exhaustiva de los registros y un nuevo análisis de ADN de las muestras preservadas revelaron una verdad estremecedora. El cuerpo incinerado no pertenecía a Diego, sino a un vagabundo de Europa Oriental fallecido por sobredosis la misma noche del presunto accidente. El cadáver había sido intercambiado, lo que conducía a una única conclusión: Diego podría estar con vida. La búsqueda se transformó en una obsesión para Isabel, quien contrató a los investigadores privados más prestigiosos de Europa. Los indicios eran tenues, pero significativos. Un individuo que coincidía con sus características había sido visto en una clínica privada en Andorra hacía 2 años. Otro testimonio lo situaba en un monasterio en los picos de Europa. Siempre evasivo, siempre un paso más allá. Carmen lo confirmó: el hombre que la visitaba podría ser su padre. Aparecía durante la noche mientras Elena dormía. Le obsequiaba dulces, acariciaba su cabello, lloraba y le pedía que fuera valiente, prometiendo que todo acabaría algún día, aunque no pudiera llevársela. Carmen no comprendía la razón. El juicio contra Alejandro finalmente reveló el motivo: Diego vivía, pero estaba tan cautivo como Carmen. Alejandro lo mantenía recluido en una institución psiquiátrica privada en Andorra, sedado y vigilado, registrado bajo una identidad falsa como paciente con amnesia severa. El chantaje era claro: si intentaba escapar o comunicarse con alguien, Carmen moriría. El helicóptero privado despegó al amanecer rumbo a Andorra. Isabel, junto a un equipo de juristas internacionales y policía andorrana, se dirigía hacia la Clínica Pirineo Salud, un suntuoso centro para adinerados con secretos que esconder. Carmen permanecía en Madrid, custodiada por guardaespaldas y atendida por su abuela materna recién llegada desde Sevilla. La clínica se erguía cual castillo de fábula, entre montañas nevadas. Pero para Isabel representaba el infierno terrenal. En algún lugar tras aquellos muros blancos, se encontraba Diego si la información extraída de Alejandro era verídica. 4 años de tormento psicológico.
¿Te intriga esta historia? No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Proseguimos con el relato sobre el confinamiento médico. El director del centro, Dr. Josep Martí, se mostró inicialmente reticente, alegando confidencialidad médico-paciente, protocolos legales y la compleja burocracia andorrana. Sin embargo, cuando el equipo legal de Isabel presentó evidencias irrefutables del secuestro y la conspiración internacional, y la policía andorrana amenazó con clausurar el establecimiento, las barreras cayeron. Lo descubrieron en la habitación 23, en el sector de máxima seguridad. Al cruzar Isabel el umbral, sintió que el tiempo se detenía. Diego permanecía sentado cerca de la ventana, más delgado, con el cabello azabache, salpicado de canas tempranas, conservando aún su atractivo natural. Se encontraba dibujando. Creaba retratos meticulosamente detallados de Carmen y de ella, todo desde su memoria. Al verla, el lápiz resbaló de sus dedos. Por un instante quedaron paralizados como dos espectros, contemplándose a través de un océano de sufrimiento. Entonces Diego murmuró: ¿Eres tú realmente, o es otra de mis alucinaciones? Los fármacos administrados durante años le habían hecho creer que todo era producto de su mente. En los escasos momentos de menor sedación, cuando preguntaba por su familia, le aseguraban que había causado la muerte de su esposa e hija al conducir ebrio. Alejandro, disfrazado de médico, visitaba mensualmente para reforzar esta narrativa. Era inestable, representaba un peligro. Isabel y Carmen habían perecido por su culpa. Cuando Isabel lo envolvió en sus brazos, le reveló que Carmen vivía y estaba segura, mostrándole videos de la pequeña llamando a su padre. Diego se quebró. 4 años de barreras mentales erigidas para sobrevivir se desplomaron en un llanto interminable. El retorno a Madrid pareció irreal. Los medios enloquecieron. Los Montero renacían de sus cenizas. El milagro madrileño, el amor triunfante sobre la muerte. Pero para Isabel, Diego y Carmen, los titulares eran mero ruido distante. Estaban demasiado inmersos en el proceso de reconectarse como familia. No resultó sencillo. Diego sufría episodios de ansiedad severa, convencido en ocasiones de seguir internado en la clínica. Carmen observaba con desconcierto esta versión vulnerable del padre fuerte que guardaba en sus recuerdos. Isabel cargaba con un profundo sentimiento de culpa por no haber indagado más, por no haber cuestionado cada detalle. 4 años atrás. Las sesiones de terapia familiar se volvieron parte de su cotidianidad. Decidieron vender la residencia de La Moraleja. Demasiados recuerdos dolorosos les llevaron a mudarse a un ático en el prestigioso barrio de Salamanca, con hermosas vistas al Parque del Retiro. Un nuevo comienzo en un Madrid que les invitaba a mirar hacia adelante en lugar de quedarse anclados en el pasado. Gradualmente, paso a paso, la familia Montero comenzaba a sanar sus heridas. El proceso judicial, catalogado como el juicio del siglo, se desarrolló en la Audiencia Nacional. Alejandro Vega y sus colaboradores se enfrentaban a una lista extensa de delitos: secuestro, tentativa de homicidio, fraude y blanqueo de capitales. La sala rebosaba de público mientras la prensa internacional cubría lo que se había transformado en un caso emblemático de corrupción empresarial. Carmen tuvo que presentar su testimonio. Resguardada tras un biombo para evitar el contacto visual con Alejandro, su voz infantil pero firme, relatando los años de cautiverio, conmovió hasta a los reporteros más escépticos. Narró cómo tía Elena la atormentaba diariamente, diciéndole que su madre la había abandonado, que tenía otra familia, que era una carga, cómo la castigaba al encontrar sus dibujos para mamá, cómo soñaba cada noche con su madre, cantándole la nana del Ratoncito Pérez, aquella que siempre entonaba antes de aquella fatídica noche del vuelo. Diego testificó bajo medicación, todavía luchando contra las secuelas de 4 años de manipulación farmacológica. Describió su despertar en la clínica, las inyecciones forzadas, las sesiones donde le repetían que era un asesino que había acabado con su familia. Cómo intentó quitarse la vida en 3 ocasiones, siempre detenido por el pensamiento de que quizás en algún lugar Carmen necesitaba que siguiera con vida. Pero fue el testimonio de Isabel el que expuso la verdadera magnitud de la traición. Presentó correos electrónicos y grabaciones
que evidenciaban cómo Alejandro había orquestado meticulosamente cada detalle durante años. Las pruebas revelaron cómo había seducido a Elena con promesas de riqueza y una vida junto a Carmen, cómo había comprado la lealtad de funcionarios y personal médico, y cómo incluso había intentado declarar a Isabel mentalmente inestable, aprovechando su depresión tras la supuesta pérdida familiar para apoderarse completamente de la empresa. La estrategia defensiva de Alejandro resultó lamentable. Intentó retratarse como víctima de un amor no correspondido y pintar a Isabel como una ejecutiva workahólica que descuidaba a su familia, pero la evidencia era irrefutable. El momento más conmovedor llegó cuando Carmen en plena audiencia se levantó impulsivamente, exclamando: «¡Eres malvado, me robaste a mi familia!». Incluso el magistrado más estoico no pudo contener la emoción. El veredicto se pronunció en una tarde lluviosa de diciembre: prisión permanente para Alejandro Vega, 30 años para Elena Herrera, y sentencias diversas para los demás implicados. Para los Montero, la verdadera victoria no residía en las condenas, sino en su reencuentro familiar. Esa noche en su nuevo hogar compartieron una cena sencilla, tortilla española, el plato que Carmen había añorado durante 4 años. Durante la cena, Carmen preguntó inocentemente: «Mamá, ¿podemos ir a ver los flamencos?». Isabel y Diego intercambiaron miradas, y por primera vez en 4 años, sonrieron genuinamente. «Mañana mismo, mi amor, mañana mismo». Sin embargo, Alejandro tenía preparada una última represalia. Desde su celda coordinó un ataque final. Distribuyó a los medios un expediente con imágenes y videos manipulados que insinuaban un romance entre Isabel y su director financiero durante los 4 años de duelo. El objetivo era evidente: destruir la imagen de la familia perfecta reunida. Los medios sensacionalistas se abalanzaron sobre las revelaciones de Alejandro. La viuda desleal, traición tras la tragedia. Los titulares eran despiadados. Las fotografías hábilmente alteradas mostraban a Isabel en situaciones comprometedoras con Carlos, su director financiero, durante los años que creyó muerta a su familia. La realidad, sin embargo, era más compleja y humana. Si hubo un momento 2 años después del accidente, cuando Isabel buscó consuelo en los brazos de Carlos, una noche marcada por la desesperación y el vino de Rioja, un episodio del que se arrepintió instantáneamente. Carlos comprendió que aquello era producto del dolor, no del amor, y desde entonces mantuvo una distancia estrictamente profesional. Pero Alejandro había tergiversado la realidad, transformando un momento de vulnerabilidad humana en una supuesta relación prolongada. Diego enfrentó esta revelación con una madurez forjada en el sufrimiento. Había vivido 4 años creyéndose un asesino y entendía perfectamente lo que significaba estar sumergido en el dolor. Una noche, mientras Carmen dormía plácidamente, mantuvo una conversación con Isabel en la terraza contemplando el paisaje nocturno de Madrid. «Te perdono», pronunció con serenidad, «aunque realmente no hay nada que perdonar. Me creías muerto. Estabas destrozada sola. Somos humanos, Isabel. Lo importante es que estamos juntos ahora». Sin embargo, Carmen, con sus 10 años y una madurez prematura nacida del sufrimiento, luchaba por comprender, planteando preguntas complejas. ¿Por qué su madre había buscado consuelo en otra persona? ¿Qué motivaba la maldad del tío Alejandro? Existía la posibilidad de que algo así volviera a ocurrir. Durante una sesión de terapia familiar, la doctora Jiménez propuso algo fundamentalista: confrontar a Alejandro en prisión. No por él, sino por ellos mismos, para cerrar definitivamente ese capítulo y ver al monstruo como lo que realmente era: un hombre insignificante consumido por la envidia. El encuentro se realizó en la prisión de Soto del Real, en la sala de visitas. Alejandro parecía haber envejecido décadas en apenas meses. Al ver entrar a la familia Montero unida, algo se quebró en su mirada. Su fracaso era absoluto. Carmen tomó la iniciativa. «¿Por qué lastimaste a mi familia?», Alejandro tardó en responder. Finalmente, con voz quebrada, reveló la verdad más patética. Siempre había amado a Isabel, pero más que amor sentía una profunda envidia por su felicidad. La envidiaba por su brillantez natural, por ser amada, sin buscar aprobación, por alcanzar el éxito siendo auténtica.
Había intentado destruir esa felicidad porque le recordaba todo lo que él jamás sería. «Eres pequeño», sentenció Carmen con la terrible sabiduría de una niña que ha contemplado el infierno. «Eres pequeño y patético. Me das lástima». Abandonaron la prisión en silencio. No había victoria en la represalia, solo la certeza de que algunos demonios son demasiado insignificantes para merecer incluso la aversión. Un año más tarde, la familia Montero era irreconocible de aquella que había sido arrastrada por el torbellino de la tragedia. Isabel había reducido sus responsabilidades en la empresa delegando para dedicar más tiempo a su familia. Diego había retomado su pasión por la arquitectura, creando espacios que transmitían renovación y esperanza. Carmen destacaba en el colegio, tenía amigos, reía con la despreocupación propia de su edad. Establecieron una fundación dedicada a niños víctimas de secuestros y violencia familiar. Carmen insistió en nombrarla Flamencos Libres, honrando aquella promesa cumplida. Cada año en el aniversario de su regreso, visitaban Doñana no para revivir el dolor, sino para celebrar su fortaleza. En el 12º cumpleaños de Carmen, organizaron una celebración en el jardín de su nuevo hogar en Pozuelo de Alarcón. Asistieron compañeros del colegio, primos, amigos antiguos y recientes. Mientras Isabel observaba a su hija reír despreocupada a Diego pintando con acuarelas en el jardín, experimentó una serenidad nunca antes conocida. Alejandro, desde su celda, había intentado un último ataque. Escribió un libro sobre el campo intentando retratarse como víctima. Ninguna editorial aceptó publicarlo. Se había convertido en alguien insignificante, olvidado precisamente lo que siempre había temido. Durante la fiesta, Carmen se subió a una silla y solicitó la atención de todos. «Quiero compartir algo», declaró con la confianza de quien ha aprendido que la voz es poder. «Hace 4 años perdí a mi familia, pero la recuperé y aprendí algo fundamental. La familia no es solo sangre, es decisión. Cada día mis padres eligen amarme y yo elijo amarlos. Esa es la verdadera magia». Mientras el sol descendía sobre la sierra madrileña pintando el cielo de dorado y rosa, un flamenco de plástico flotaba en la piscina, regalo humorístico de un amigo. Carmen la miró y sonrió. «Ya no necesitamos hacer promesas», le dijo suavemente a su madre. «Ya hemos cumplido todas las que importan». La historia de la familia Montero se transformó en una leyenda urbana en Madrid, no por el dramatismo o el escándalo, sino por algo más profundo y significativo. La demostración viviente de que el amor verdadero persiste contra todo pronóstico, que de las cenizas puede brotar vida nueva y fértil, y que los milagros a veces toman la forma de niñas valientes que entran a restaurantes elegantes con el simple deseo de compartir una comida con su madre. En un rincón sereno del cementerio de la Almudena, una lápida sin nombre recibía ramos frescos cada semana. Pertenecía al indigente que había fallecido en lugar de Diego, un hombre cuya identidad permaneció en el misterio. Los Monteros se aseguraban de mantener viva su memoria, porque incluso en la oscuridad más profunda cada vida tiene un valor incalculable. Cada historia merece ser honrada. La última imagen que Madrid conserva es una familia de 3 integrantes entrando a Diverso para almorzar 5 años después de aquel día crucial. Ocupan la misma mesa, piden con tranquilidad. Cuando la adolescente eleva su vaso de zumo de naranja para brindar, pronuncia con simplicidad: «Por la familia que elegimos ser». El restaurante, testigo del inicio de todo, estalló en aplausos. No por el espectáculo, sino por la verdad simple y contundente. El amor siempre triunfa, especialmente cuando parece imposible. Las 4 torres resplandecían a lo lejos, testigos mudos de su historia. Pero para los Montero, el verdadero monumento era su hogar, no definido por muros o una dirección prestigiosa, sino por 3 corazones que habían aprendido que los jardines más hermosos florecen en los lugares más inesperados, nutridos con lágrimas de alegría e iluminados por un amor que se atreve a manifestarse. Y cuando una familia adinerada de Madrid enfrentaba una tragedia, a alguien les relataba la historia de los Montero como recordatorio. A veces, tras el aspecto descuidado de una mendiga se esconde el tesoro más valioso del mundo. Solo necesitas tener el valor de observar, y más importante aún, el valor de confiar.
Si crees que el amor familiar puede superar cualquier adversidad, comparte tu me gusta. Déjanos en los comentarios el momento que más te conmovió. Comparte esta historia con aquellos que necesitan saber que nunca es tarde para reunirse con sus seres queridos. Suscríbete para más relatos que ilustran cómo la valentía y el amor pueden vencer incluso las conspiraciones más sombrías. M.